Señor. Que la presencia del Señor, hermano, sea habitando nuestras vidas. Hermano, nosotros creemos firmemente que cuando nos reunimos como congregación, esa gloria es mayor, hermanos. Amén. Cuando nos juntamos como un pueblo, con objetivos, hermanos, firmes, no va a haber nada que venga a querer amedrentar o querer turbar nuestras vidas. Porque a través de Él, usted y yo tenemos paz, tenemos gozo. Amén, hermanos. Tenemos sanidad, tenemos liberación a través de su nombre. Entonces es nombre sobre todo nombre. Dice la Biblia que ante su presencia toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén, hermanos. Entonces, qué maravilloso, dígale a su hermano que tiene al lado, la verdad que qué infinita misericordia la que disfrutamos nosotros de Dios. Amén. ¿Por qué misericordia? Porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Amén, hermanos. Entonces, fíjense, hermanos, que mi corazón ha estado sensible, fíjese. Vamos a dar espacio a los niños, si van a ir los niños a su clase, que vayan. Amén. Y ya los demás nos quedamos acá. Bendito el nombre de Jesús, glorificando el poderoso nombre del Señor. Y les comentaba, hermanos, que mi corazón ha estado sensible tocante al sacrificio de Cristo. Y esto es algo, hermanos, que a todos nos debería tener sensibles. Pensar, hermanos, en lo que Jesús hizo, eso debería en nosotros marcar el efecto de humildad, sumisión, rendición. Amén, hermanos. Creyendo, hermanos, de que lo que Jesús hizo por nosotros no tiene valor, no tiene precio. Usted y yo, hermanos, mire, sin duda, usted y yo no valemos oro ni plata, porque si fuera de precio, usted y yo no tenemos ningún valor, no valemos nada. Fíjese que dicen que un forense, cuando están dando o alguien está estudiando para ser forense, hermanos, van a las morgues y hay cuerpos que nadie los ha reclamado. Y lo que hacen es que si no tiene familiares que los reclamen, los entierran por XX, dice, o los venden por 25 centavos. Entonces imagínense, hermano, cuál es el valor que se tiene de muertos si no lo reclaman. Así que si usted y yo nos creemos que somos del todo aquí en esta tierra, hermano, de muertos no servimos para nada. ¿Por qué de muerto, hermano, no lo tienen velando al muerto todo el tiempo en la casa? ¿Cuál es la razón? A los 3 días ya. Porque apesta. Amén, hermanos. Muy buenas lociones podemos estar usando, comprando buenos desodorantes, buenos perfumes, pero hermanos, de muerto. Hay un dicho que dice: el muerto a los 3 días apesta, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy tenemos valor por medio de Cristo. Hoy usted y yo valemos la sangre de Cristo. Preciosa sangre, maravillosa sangre, la que Cristo derramó por nosotros. El día de hoy quiero estar disertando bajo el tema el valor que tiene el sacrificio. Fíjese, mi amado hermano, que el valor que tiene el sacrificio de Cristo, usted y yo tenemos ejemplos muy claros, hermano, no solo en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento tenemos, hermanos, ejemplos de liberación. Tenemos ejemplos, hermanos, de cómo Dios vino y formuló ese plan de libertad, hermano, a un pueblo que Él amó desde el día que lo tomó como su pueblo. Y ese es el pueblo de Israel. Entonces, cuando yo veo eso,
Fíjese, hermano, que usted y yo sabemos la historia acerca del pueblo de Israel. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos entraron a Egipto de los israelitas? 70 personas, hermano. ¿Y salieron de Egipto? Dice que salieron alrededor de más de 2 millones de gentes. Imagínense, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Pero a lo que yo voy, hermanos, es de que cuando ellos estuvieron en cautiverio, el enemigo vino, hermanos, a ponerle cargas sumamente extremas. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 2, el capítulo 3. Vemos el desarrollo de lo que el pueblo de Israel estaba padeciendo por causa, hermano, del crecimiento que ellos estaban teniendo en Egipto. El faraón, que ni conocía a José, dijo: pongámosles más cargas, porque no sea que venga el enemigo y ellos se unan y nos venzan. Tenían temor. Entonces, al ver, hermano, el pueblo de Israel lo que estaba pasando, clamaron a Dios. Ya usted y yo sabemos el proceso, hermanos. Moisés dice que nació, lo pusieron en una barquita, ¿verdad? Lo dejaron ir porque habían puesto de que todo niño pequeño tenía que ser muerto, porque había un libertador en medio de ellos. Entonces el propósito era matar a Moisés. Moisés, hermano, es rescatado por la hija de Faraón. Ella lo crece, le da la educación, hermanos. Pero llegó el momento donde Moisés tuvo que huir, por causa de que la que lo cuidó fue prácticamente su madre, la mamá, Jocabed. Entonces esta mujer le inculcó a Moisés las creencias, le inculcó todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, cómo lo eligió, le inculcó el temor. Entonces cuando Moisés ve que a uno de sus compatriotas, amén, hermanos, lo estaban golpeando, dice que Moisés salió a la defensiva y mató a ese egipcio. Entonces, por causa de eso, Moisés es expulsado de Egipto. Moisés se va, mi amado hermanos, él pensando de que yo di todo por Egipto, crecí ahí y ese me acusó, y yo no sé qué tanto le pudo haber pasado, porque en el proceso de desiertos, hermanos, pueden venir cosas tanto positivas como negativas. ¿Y qué vivió Moisés? No lo sabemos, pero algo yo sí le puedo decir, que fue direccionado por Dios, fue guiado por Dios. Llegó el tiempo, mi amado hermanos, de que Moisés tuvo que retornar a Egipto, porque Dios lo llamó. Y el llamado que le hizo no fue cualquiera, fue a libertar, hermano, a el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces fíjese, mi amado hermano, que le traigo este resumen, porque hay algo impactante en la cual nosotros podemos notar y podemos ver, hermano, que cuando Dios viene y liberta a Israel de Egipto, tuvo que haber, hermano, un sacrificio. Tuvo que haber una señal. Entonces, cuando nosotros vemos esto, al hablar nosotros de ello, hablamos de la Pascua. Entonces dice la Biblia, hermano, que cuando ellos salieron de Egipto, eso está en el capítulo 12, ahí celebraron la primera Pascua. Entonces Dios mandó a Israel a sacrificar un cordero sin defecto y marcar las puertas con su sangre para librar a los primogénitos del juicio en Egipto. Ese cordero pascual era un animal ofrecido cada año y su efecto era temporal, señal de protección y de liberación histórica de la esclavitud física. Toda la celebración pascual quedaba centrada en esa sangre que hacía que el juicio pasara por alto. Las casas marcadas. Amén. Entonces, dice la escritura, y ahorita lo vamos a leer ahí en Éxodo capítulo 12. Encontramos, hermano, la lectura desde el versículo 11
al versículo 14, cómo viene el Señor y da instrucciones al pueblo qué tenían que hacer para ellos no ser afectados con lo que era, hermano, la muerte de los primogénitos. Entonces, dando lectura, hermano Rocael, por favor. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en esta hora Dios, pongo mi vida en tus manos. En el nombre de Jesús, usa nuestras vidas, nuestros labios, y que esta palabra, Señor, quede marcada en cada corazón. En el nombre maravilloso de Jesús, te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, fíjense que cuando leemos esto, hermanos, es tremendo porque Dios traía un juicio, pero a su pueblo vino y le anticipó y le reveló secretos. Por ejemplo, lo que leía, la información que le estaba leyendo, habla acerca de que ese sacrificio que hacía era temporal. Y aconteció, hermanos, de que eso iba a quedar en memoria de ellos, de cómo Dios libró a su pueblo y cómo libró sus casas para que el devorador en sus casas no entrara. Pero para ello, hermano, tenía que matar a un cordero. Y, hermano, la sangre de ese cordero la tenían que rociar en las ventanas, en los linteles y en las puertas. Entonces esa era la señal para que el devorador, el enemigo, no se metiera en la casa de los judíos. Esa era, hermano, la señal que se tenía. Por eso es muy importante que nosotros le prestemos mucha atención y mucho, hermano, amor a lo que es la sangre de Cristo. Porque fíjense, hermanos, que dice la escritura de que llegó el enemigo, ¿verdad? El vengador prácticamente. Y pasó, y cuando vio la marca de sangre en la casa de los judíos, se fue a meter allá con los egipcios. Y allá sí hubo muerte extrema. Allá sí la gente, mi amado hermano, yo me imagino un padre cuando iba con su hijo, ¿verdad? Y que ya era su único hijo. Y al ver que su hijo estaba muerto, los bravidos, los gemidos, hermanos, el lloriqueo, hermano, yo no sé qué tanto dolor se puede sentir, hermanos, en la muerte de un hijo, porque en sí, hermanos, mis hijos están vivos. Pero ¿qué de aquellos hermanos que de repente le dan la noticia? Se murió mi hijo, se murió mi hija. Los que han tenido esa experiencia saben lo doloroso que es perder, hermano, un hijo. Entonces, me llama la atención esto, porque la recomendación que da el Señor, hermano, está en los primeros versículos que leí, hermano Rocael, y dice, y lo comeréis así, dice, ¿cómo? Ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y y lo comeréis, ¿qué dice? A paso de tortuga. Apresuradamente.
Yo a veces veo que hay gente que come, hermano, pero con aquella lentitud, hermano. Como que comen en cámara lenta. Entonces, vale la pena que se practique comer apresuradamente, ¿verdad? Pero no le hablo en lo que es, hermano, ellos, sino en que usted y yo debemos de ser y actuar apresuradamente. ¿En qué? En dejar de participar, hermanos, de lo que el mundo está ofreciendo. Usted y yo, hermanos, debemos de estar todo el tiempo preparados. La instrucción que se dio fue que ellos tienen que estar ceñidos. Tiene que tener el calzado puesto y el bordón. Eso quiere decir que en cualquier momento el Señor daba la señal y el pueblo tenía que salir, porque se vio con anterioridad cómo Faraón se arrepintió para dejar ir al pueblo. Y esto hoy día es algo simbólico a nosotros. Es algo simbólico. Usted y yo debemos de estar preparados. ¿Para qué? Para el arrebatamiento de la iglesia. Debemos de estar preparados, listos, atentos, para que cuando Cristo venga. Por eso ese drama que hicieron las hermanas el otro día de las 10 vírgenes. Yo no sé si usted le prestó atención a ello. Pero es importante que nosotros no descuidemos nuestra lámpara, hermanos. Aquí es, mi amado hermano, si se dice hay que salir corriendo. Fíjese, hermano, que ahorita con todo eso que está pasando, ¿verdad? Yo digo, Señor, guárdanos. Que dicen que quieren andar metiéndose en todos lugares, ¿verdad? Ya ni las iglesias quieren respetar. Pero digo yo, aquí hay puertas de salida. Sí me doy a entender, ¿verdad? Hay, gracias a Dios, hay hermanos que tienen sus documentos, hay otros que no, pues. Pero hoy con solo verle cara de hispano a la gente, tenga o no, se lo llevan. Así que, hermanos, ¿qué hay que hacer? Estar preparados. Hay que estar atentos. Entonces, mi amado hermano, el Señor les da la orden de que ellos tienen que venir y saber que cuando Él dé la orden, ellos tenían que salir. Por eso, hermano, la sangre derramada en aquel tiempo, en las ventanas, en las puertas, prácticamente en la casa, el enemigo pasaba, no te hacía daño, no le hacía daño. Ahora, pensemos lo siguiente. ¿Está en sí la sangre de Cristo marcando nuestras vidas? ¿Está la sangre del Cordero marcando nuestras vidas? Porque fíjese, hermano, que le pregunto esto porque hay veces de que nosotros mismos hacemos de que al enemigo se le abran las puertas. Porque nosotros mismos con nuestras acciones y nuestras actitudes venimos a caer en desobediencia, en rebeldía, hermano. Y la protección divina del Padre se aleja de nosotros y quedamos a merced del diablo, hermano, porque se le está abriendo puertas. La Biblia dice, hablando del apóstol Pedro, dice que el león, el diablo, está como león rugiente. Está como león rugiente, esperando, mire hermano, una entradita. Por eso nosotros como cristianos somos tan delicados, hermanos.
Si usted no se ha tomado el valor que debe de tomar, hermano, agárrelo, usted vale la sangre de Cristo. No permitamos que la opresión, quizá no va a haber muerte física, porque hoy por misericordia, hermano, no se ha caído doblado muerto. Es por misericordia. Pero lo que sí se está viendo es muerte espiritual en mucha gente. Y eso, hermano, mire, porque en realidad eso no hiede, sino cuánta muerte no se hueliera aquí, ¿verdad? O síntomas. ¿Cuándo están vivos? Digan gloria a Dios los vivos físicos. Ay, Dios mío. Digan gloria a Dios los vivos espirituales. Ah, está más vivo espiritual que físico. Pues fíjese que deberíamos ir de la misma forma caminando. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso. Porque debemos de estar preparados. Ese momento, hermano, cuando ellos parten, hermano, y hacen el sacrificio que Dios pidió de ese cordero, Él estaba pidiendo, hermano, para librar. Por eso la sangre de Cristo, eso es lo que hace en nosotros. Él nos libra, Él nos cuida, Él nos protege. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Y no solo eso, nos ofrece salvación. Cristo va a venir por su iglesia. Y usted y yo debemos de estar preparados. Debemos de estar preparados. Dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hermanos, a Faraón se le ocurrió decir, vamos tras ellos. ¿Cristo te vino a libertar? Claro que sí nos vino a libertar. Pero el enemigo de repente reacciona y dice, se nos escaparon estos, vamos tras ellos. ¿Y cómo viene el enemigo? Viene furioso. Viene bravo. Y aquí es donde nosotros debemos de ser conscientes de la importancia que tiene que vivamos como Dios manda. No como el pastor dice, porque hay gente que dice, ay, es que el pastor es el que prohíbe. El pastor es el que anda poniendo, no, es que es la Biblia. Aquí cuando se predica en esta congregación, aquí lo que se abre es la Biblia, hermanos. Y es la Biblia lo que predicamos. Ahora, el que tiene obediencia en su vida, va a acoplarse a lo que la Biblia dice. Porque la Biblia, hermano, se interpreta espiritualmente. El que anda en la carne lo va a agarrar todo a su favor. Entonces, hay puntos específicos, hermano, en lo que es la liberación de la esclavitud. Entonces, Israel tuvo una marca el día de su independencia, cuando inició su existencia como nación, y ese día fue el día que salieron de Egipto, hermanos. Ahí, hermano, empezó a reflejarse su liberación y su existencia como país. Número 2, el cordero que tenían que sacrificar, hermano, tenía requisitos. Aparte de eso, ese corderito era inocente. ¿Qué culpa tenía el animalito usted de sufrir la muerte para venir a redimir el pecado de otros? Entonces, fíjese, hermano, que cuando nosotros vemos esto, Éxodo 12:5,
mire lo que dice, y de ahí se salta al 7. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y tomarán de la sangre y lo pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Fíjese, viene y dice que el cordero tenía que ser sin defecto, hermanos. No era cualquier cosa que se iba a sacrificar. Sin defecto. Mire lo que dice Levítico 22, 19 al 25. ¿Cuáles eran las ordenanzas acerca del sacrificio? Levítico 22, 19 al 25. Mire lo que dice. Levítico 22, 19 al 25. 19 al 25 dice: para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o sea de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o mayugados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Entonces, fíjese, qué delicado es el Padre, hermanos. Por eso cuando Jesús llegó al templo, hermanos, y fue a tirarle todo a los vendedores que habían ahí en el templo. Hoy mucha gente viene y saca ese versículo. Ahí en la iglesia no tiene que hacer esto, no tiene que hacer lo otro. Pero no saben el verdadero significado que eso tiene en lo que pasó ahí cuando Jesús entró al templo y volteó todo. Porque una de las cosas que Dios requería al sacrificio era que el que iba a llevarlo tenía que prestarle atención, tenía que cuidarlo, tenía que elegirlo, y ese mismo lo iba a cuidar, a criar, a crecer, hermano, para el día de su sacrificio. ¿Y qué hacían en ese tiempo de Jesús? Cometían un pecado, ahí voy a ir, total, ahí venden palominos, ahí venden corderos, y ahí lo voy a comprar. Entonces, ¿qué valor tenía ese sacrificio? No tenía ninguno, no te costaba, no nos costaba. Y hoy día podemos venir y asimilarlo. Hoy muchos desprecian el sacrificio de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no les costó nada. Muchos pisotean la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque no les costó nada. Entonces, cuando vemos esto, el Padre era exigente con lo que se le iba a ofrecer. Bendito Dios. ¿Y dónde lo vemos nosotros? Con Caín y Abel, ¿verdad? Prefirió el sacrificio que Abel presentó porque se dio cuenta que le puso más atención y le dio lo mejor. Entonces nosotros, hermano, cuando vemos esto, nosotros en Él, en Cristo, encontramos ese gran privilegio de amor y misericordia, hermanos.
En Jesús no hay imperfección. En Jesús lo que hay es perfección. Imagínense, usted se hubiera creído muy valiente. A ver, yo voy a dar mi vida por ellos. Mal hablado, chismoso, mentiroso, criticón, murmurador, pendenciero, ladrón. Porque esas cosas éramos. Hoy, gracias a Dios, por Cristo ya hemos sido perdonados. Pero hoy el Señor a nosotros nos ha cambiado. Amén, amén, hermanos. Aleluya, amén. Entonces, sigamos. ¿Qué era lo que venía a ser, mi amado hermano? El derramar de esa sangre en los postes de las casas. Uno, traía liberación de la esclavitud. Número 2, se necesitaba de un cordero inocente. Y número 3, protección divina. Fíjese, mi amado hermano, que la sangre servía de señal para que el ángel de la muerte pasara por alto. El significado de la palabra hebrea Pesaj, esos hogares, hablando de la Pascua, salvado a los primogénitos israelitas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Pascua, hermano, el Señor lo que vino a hacer, vino a salvar a su pueblo del ángel de la muerte. Eso fue lo que Él hizo. Porque en hebreo, Pesaj es la Pascua de lo que estamos platicando hoy. Entonces, cuando nosotros vemos ese margen en el Antiguo Testamento, vale la pena, hermano, que ahora nosotros veamos el simbolismo que esto trae en el Nuevo Testamento. Porque eso pasó en el capítulo 12 de Éxodo. Pero eso, para venir, hermano, a traer una salvación y una liberación total, tenía que morir el Hijo de Dios. Tenía que morir. Tenía que venir el Emanuel, el Dios con nosotros. Vive Dios. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y así sucedió. María, hermano, dio a luz a Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos el simbolismo del cordero, el cordero sacrificado prefiguraba el sacrificio final, hablando de la Pascua en el Nuevo Testamento. La Pascua en el Nuevo Testamento, hermano, inicia en la resurrección de Cristo. Fíjese, Jesús podía morir, pero para que se hiciera el efecto, Él tenía que resucitar, hermanos. Porque si no, mire, en vano tanto sufrimiento, tanto dolor. Él tenía que resucitar. ¿Y qué hizo Cristo después de las 72 horas de muerto? Resucitó. Él está vivo hoy. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús, el Cordero Pascual definitivo, hay versículos que traemos y quiero que lo leamos. Ahí en Juan 1:29, hablando Juan el Bautista, dijo lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo se refirió Juan el Bautista a Jesús? Como Cordero de Dios. Entonces en él nosotros encontramos la representación. Y no solo eso, fíjese que hermano Vinicio leía al principio Isaías 53. Vayamos ahí a Isaías 53, versículo 1 en adelante. Y vamos a ver, hermano, lo que Jesús hizo. Como cordero, dice, fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Ya lo tiene. Amén. Leámoslo, por favor. ¿Quién ha creído a vuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y lo tuvimos por azotado. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por vuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, mas como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Ahí fíjese, como cordero fue llevado al matadero. Entonces fíjese que Juan el Bautista se refiere y dice de él. Jesús venía a él y dijo: he aquí, dice, el cordero. Ahora mire qué es lo que dice 1 Corintios capítulo 5 y su versículo 7. Hablando siempre en referencia al Cordero de Dios. Mire lo que dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra 5:7. Porque nuestra Pascua, versículo 7. Ajá. Limpiaos, 1 Corintios. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fíjese, nuestra Pascua, Que es Cristo. que es Cristo, ¿qué dice? Ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue sacrificado. Ya fue sacrificada. Oh, hermano, hoy ya no hay otro sacrificio que venga a hacer algo por nosotros. Ya fue. Jesucristo ya murió. Jesucristo resucitó. Aleluya. Amén. Y por él hoy tenemos esperanza. Dele palma. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, porque nuestra Pascua, que es, ¿qué dice? Que es Cristo. Que es Ya Cristo. fue sacrificado. Él es nuestro Pesaj. Entonces cuando nosotros vemos eso, Pesaj significa pasar por alto. Por él, mi amado hermano, mire, el enemigo puede venir. A usted y a mí el efecto de la condenación ya no nos hace nada, hermanos. Media vez estamos en Cristo. Ahora, aquel que está fuera de Cristo, ese necesita venir a humillarse a los pies de Cristo. Tiene que humillarse. Mire, hay gente que practica la brujería. Esos necesitan aceptar a Cristo. La hechicería, tienen que aceptar a Cristo. Todo el que anda en pecado tiene que aceptar a Cristo. ¿Y qué más tiene que hacer? Dejar esa vana forma de vida y vivir como Él quiere. En Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, es necesario que todo hombre y toda mujer le entregue su corazón a Cristo. Es muy necesario. ¿Para qué? Para que te libre del día del juicio. Es que eso es lo que hace Cristo, hermanos. Librarnos de la condenación.
Eso es lo que hace nuestro Señor. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros reconozcamos lo que es Cristo en nuestras vidas. Los que ya hemos aceptado a Cristo, hermanos, se tiene que renunciar a la forma de vida que se practicó cuando no lo teníamos a Él. Si alguien estaba enviciado en la borrachera, tiene que dejar de ser borracho. Amén, hermano. Tiene que renunciar a eso. Ay, es que como cuesta. Y máximo que ahorita viene fin de año. Voy a venir a la iglesia el otro año. Solo pasan estas fiestas ¿y qué? ¿Y qué te garantiza que vas a llegar a esa fecha? Hoy es el llamado, aquel que está por primera vez aquí en la iglesia y no tiene a Cristo en su corazón. Hoy es el llamado que Cristo te hace al arrepentimiento. En Él hay seguridad. Amén, hermano. Aquel que estaba sumergido en la pornografía tiene que renunciar a eso. Amén, hermano. El que estaba sumergido en el homosexualismo, lesbianismo, tiene que renunciar a ello. Amén. Bendito el nombre de Jesús. El que anda pretendiendo mujeres casados y está casado, tiene que renunciar a eso. Y viceversa, no solo hombres, también hay mujeres pícaras. Amén, hermano. Se tiene que renunciar a eso. Ame a su esposo, hermana. Hermano, ame a su esposa. Cuídela, trátela bien. Ámela. Bendito el nombre de Jesús. Y los que están solteros no se vayan a ir con la primer greñuda que se les ponga enfrente. Y viceversa, ¿verdad? Hay mujeres que están solteras que tal vez le están pidiendo a Dios su idóneo. No demonio. Amén, hermanos, porque si están solteros tienen derecho, hombre. Pero sepan elegir. ¿Y por qué está diciendo esto? Porque hay que renunciar. Hermano, no podemos estarle dando lugar al pecado. Eso es abrirle puertas al diablo. Eso es abrirle puertas al diablo, hombre. Mejor pongámonos en las manos de Dios y pidámosle a Dios que Dios nos ayude. Mire, fíjese que el otro día estábamos hablando, el martes creo que fue, los hermanos que vinieron se van a acordar de esto. El desnudar de José, hablamos acerca del desnudar de José. Cuando dice que salió corriendo de la mujer de Potifar y que se quedó desnudo. Ahí hubo un desprendimiento, hermanos. Y es lo mismo que en nosotros tiene que suceder. Tiene que haber un desprendimiento, hermano, de lo malo. Y yo les preguntaba a varios hermanos y les decía, ¿qué cree usted que se tiene que desprender de su vida? Y mire, y empezaron, yo quisiera que el Señor desprenda de mi vida esto me afecta, esto. Y varios dijeron cositas que les podía estar afectando. Pero es necesario, hermano, que nos desprendamos de ello, porque no es posible que toda la vida vayamos a estar anclados, hermano, a lo malo.
Para poder cantar libremente. Cantos de liberación son los que me rodearán al shofar del jubileo. Entonces, hermanos, necesitamos estar libres para cantarle al Señor. Entonces tiene que haber un desprender de nuestras vidas. ¿Qué es lo que puede estarte afectando? Acude a Cristo, Él te va a ayudar. Pero es necesario que se le dé lugar a Jesús. Mire lo que dice, hablando acerca, hermano, del Cordero del Nuevo Testamento, hablando de Cristo. Mire lo que dice 1 de Pedro 1:18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En Jesús no hubo contaminación, hermanos. Entonces, ¿qué herencia es esa? Hermano, vale la pena. Mire, reconozcamos cómo estamos viviendo delante del Señor hoy. Hay gente que está viviendo calamidad espiritual y no quiere salir de ello. Se acomodó tanto que ya no quiere salir de ello. Se acomodaron tanto que no quieren salir de esa calamidad espiritual. Ya empezó el pastor, a mí me la está tirando. Es una iglesia a la que le estoy diciendo esto. Si alguien ha caído en calamidad espiritual, reaccione. Es muy importante para que vivamos una vida plena en Cristo. Entonces fíjese, mi amado hermano, que dice, sabiendo que fuiste rescatados no con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Por esa sangre usted y yo hemos sido rescatados. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor, hermanos? Aleluya. Por Él hemos sido rescatados, hombre. Sí, amén. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, aquí yo me he conocido la mayoría. Solo los que llegaron hoy por primera vez, no he tenido el placer de saludarlos, pero primero Dios los saludamos después del culto. Pero aquí hemos conocido gente cuando ha llegado y los he visto, mire, en su fervor, mire, en un anhelo, un deseo de la presencia de Dios, como también he visto cómo gente ha caído en la calamidad espiritual. Eso es un hoyo. Y cuando se cae en ese hoyo, se necesita la ayuda. Entonces aquí nosotros tenemos que venir y saber de que aquí, hombre, alguno no dio nada por nosotros. Fue Cristo. Por eso la Biblia ahí lo dice, y me gusta, vuelvo a leer ese versículo, hermano, el 18 y el 19. Pongámosle, prestémosle mucha atención. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir. De eso fuimos rescatados. De la vana manera de vivir. ¿Cuál era la vana manera que usted vivía antes? De esa forma el Señor nos rescató. Es que yo nací en el Evangelio. Pues algo hicieron tus padres para llegar al Evangelio. Fueron pecadores. Y si no te alineas tú, las mismas maldiciones que fueron apartadas de Él cuando aceptó a Cristo, esas maldiciones van a querer llegar a buscarte porque te estás descuidando espiritualmente. Claro que es. En Cristo se rompieron, pero esas están activas, esperando el momentito que se le abra la puerta. ¿Para qué? Para irse a meter a quien sea. Siga leyendo, hermano Rocael. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén, hermanos. Entonces nosotros hoy, hablando de esto,
En Jesús nosotros vemos la sustitución y sacrificio. Jesús es el cumplimiento final del Cordero Pascual. Prácticamente, hermano, hoy los sacrificios de animales quedaron inactivos. Aunque los israelitas anden buscando los toros o rojos, esa raza que se había extinguido, eso delante de Dios ya no es válido. Lo último, mi amado hermano, que el Señor recibió fue el sacrificio hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Hoy, mi amado hermano, puede presentarse. Mire, hermano, yo quisiera que vinieran y dijeran: mire, aquí le traigo esta vaquita, sacrifíquela. Ay, Dios, hermanos, una buena carne asada nos hacemos aquí, ¿o no? Que venga alguien: mire, aquí traigo el sacrificio, claro, se lo presentamos a la congregación, el alto y eterno Dios. Porque sacrificios de animales el Señor ya no acepta, hermanos. Entonces, en Cristo, usted y yo tenemos grandes beneficios. Amén, hermanos. Su sacrificio en la cruz fue la ofrenda perfecta que quitó el pecado de la humanidad. Ese fue el sacrificio perfecto. El pecado únicamente a través de Cristo, hermano, es quitado. De lo contrario, mire, hermano, hay gente que se anda yendo a meter a lugares de hechicería. Hágame una mi limpia, viera que ando mal, todo me sale mal, el dinero no me rinde, el dinero no me abunda, me dejó tal persona, me dejó el esposo, me dejó la esposa, vengan aquí, se los amarramos. No, hermanos, hay gente que anda buscando eso. Aquí espero que aquí en la congregación, hermanos, no haya gente que haya allí, esté yendo a meter a lugares de hechicería. Porque si una persona se va a meter a esos lugares, ¿sabe cómo sale? Más endemoniado usted. Y ahorita con todas las aplicaciones que hay, hermanos, o si usted es fan de TikTok o no sé qué tanta cosa, ahí hay tanto brujo metido, hermanos, que lo mira que usted por curioso, ahí vamos a ver qué va a decir, y se mete ahí, el brujo lo identificó, de ahí le manda un mensajito y le dice: llámame, que tengo algo que decirte. Solo ahí, mire, ya cayó en las garras del diablo, y por curioso de ver qué le va a decir, le llama. Eso es ser ignorante, esa es ignorancia, hermano. Esa es ignorancia. Entonces, cuando nosotros vemos eso, hermanos, usted y yo lo que necesitamos en los momentos de aflicción es la oración, es buscar la presencia del Señor, buscar el rostro del Señor. Eso es lo que se necesita como cristianos, como seguidores de Cristo. Acudir a Él, clamar a Él, decirle: Señor, ayúdame. Hay un versículo allá en Isaías 50, creo que es el 44:17. Vamos ahí a Isaías 44:17. Y hace el hombre, donde dice que Él y hace deshace, dice, las señales de los agoreros. 45:22. 44:22. Sí, 44. No es ese, porque dice como niebla tu rebelión. Vamos a ver. El 25. Léame, hermano Rocael. Dice 44:25. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Entonces, fíjense, mi amado hermano, que aquí el que tiene el único efecto para venir a enloquecer a los brujos,
a los agoreros, es Dios, hermanos. Por eso usted y yo, mire, hermanos, mejor aboquémonos a Cristo. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Sigamos, pues ya voy a terminar. Bendito el nombre de Jesús. Me faltan como 50 versículos y ya terminamos. Y explicarlos cada uno. Amén. Otro, hermano, punto es sumamente específico, porque fíjense que la sustitución y el sacrificio es un punto específico de lo que Jesús hizo. Número 2, la última cena. Fíjense, hermano, que en la última cena, vamos a leer ahí Lucas 22, 14 al 20, viene y nos habla que Jesús instituyó la cena del Señor o la Santa Cena durante la celebración de la Pascua con sus discípulos. Entonces, Jesús celebró la Pascua. ¿Y qué estaba celebrando? La libertad, la liberación de Israel de Egipto. Pero Él viene y en esa misma celebración estableció algo nuevo, algo diferente. ¿Y cuál es? La Santa Cena. Léame, hermano Rogelio. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Siga el versículo siguiente. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ahí dejemos. Entonces fíjense, hermanos, qué importante es venir y participar de Santa Cena. Fue algo establecido por Jesús. Fue algo, hermano, que el Señor estableció. Y Él viene y lo corrobora. Y fíjese, mi amado hermano, y dice el verso 19: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Y qué dice? Haced esto en memoria de mí. Cuando yo empecé con esto de la Santa Cena, hermano, la primerita vez que oí que dijeron en la iglesia Santa Cena, mire, hermano, yo me imaginaba un gran banquete. Y me dijeron: va a haber Santa Cena. Hoy sí me hubiera metido una forrada, dije yo. Yo como que estaba descosido, hermano, no me llenaba con nada. Le entraba y le entraba. Y cuando voy a la Santa Cena, yo todavía no estaba bautizado, voy la primera vez y miro que pasan con la copita y el pedacito de pan. Y le dije yo al que estaba conmigo: ¿y eso qué es, vos? Le dije: es la Santa Cena. ¿Y la platada de comida qué le dije? No me dijo. Entonces ahí entró una incertidumbre en mí. Aquello de querer, hermanos, saber qué en realidad significaba eso. Entonces ya me lo explicaron. Y es lo mismo que le estoy diciendo hoy. La Santa Cena, hermano, es en memoria de Él. Entonces, para nosotros participar de esa Santa Cena, ¿cómo debemos de vivir? En santidad. Agradar a Dios, vivir para Dios, hacer la voluntad de Dios. Si usted siente que está bien delante de Dios, ya fue bautizado en aguas,
está viviendo como Dios manda, como Dios quiere, haciendo la voluntad de Él, ¿cómo le voy a decir yo? No participe. Pero si usted sabe que está fallando, usted tiene que pedirle perdón a Dios, hacer votos con Él de arrepentimiento y participar de ello. Si es en memoria de lo que Jesús hizo. Amén, hermanos. Es en memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, cuando participamos de Santa Cena, hermanos, tenemos que saber que nuestras vidas deben de estar íntegras. Mira, hermano, yo le voy a ser honesto. ¿Cuántos se enojan aquí? Solo los de este lado, estos puros angelitos de miren. ¿Cuántos no se enojan? ¿Ah? ¿Cuántos no se enojan? ¿Cuántos no se enojan? Silencio, ¿verdad? ¿Cuántos se enojan? Amén. ¿Verdad que a veces nos agarra feo, verdad, hermano? Pero mire, mi amado hermano, ok, se enoja, pero hay enojos que van a extremos. Entonces hay un enojo, hermanos, que ya sí definitivamente ya viene a ser pecado. Como por ejemplo, si la esposa le sirve la comida y no le echó sal y usted le tire la comida, ese enojo ya es pecado, hermano. Eso ya es pecado. Entonces hay cosas en las cuales nosotros tenemos que reconocer cuáles son pecados. Ok, me enojo. Tengo que saber de que, Padre, me enojé, perdóname. Pero no pasó a más. Ahora, peca, roba, miente, tiene planificado fornicar, adulterar o hacer cosas, hermano, que aquí mire, muchas de todo eso está aquí, ve, pero solo se está esperando el momentito para ir a practicarlo. Entonces, allí ya estamos mal. Por eso nosotros debemos de pedirle al Señor que su sangre nos purifique en totalidad, que purifique nuestros pensamientos, que purifique nuestro oído, porque a veces, ay, es que yo oí que dijeron esto de mí y ni de ellos están hablando. Purificar esta lengua. Un día se me ocurre decirle al Señor, Señor, si en la prédica voy a decir algo que a ti no te agrada, Padre, que me muerda la lengua. ¿Para qué dije eso? En una prédica aquí, mira, hermano, y yo sentí que eso no iba a ser malo, hombre. Me metí una mordida en la lengua, hermano. Que yo sentía que así se hacía, mire. Entonces dígale usted, Señor, si yo voy a juzgar o criticar a alguien, que me muerda la lengua. Es que, hermanos, son cosas en las cuales nosotros tenemos que decir al Señor que nos purifique, hombre. Amén. Entonces, Jesús nos dejó la cena para que nosotros nos acordemos de Él cada vez que participemos de ella. Entonces, fíjense, mi amado hermano, que por eso la resurrección, nosotros cuando tomamos de Santa Cena, nos acordamos de su muerte. ¿Cuál es la otra? De su resurrección y su pronta venida. Eso es lo que nosotros siempre nos acordamos cuando participamos de ella. Entonces, ¿cuál es el significado de la resurrección? Mire lo que dice Juan 11, 25 al 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Cuántos creen de que Jesús resucitó? Aleluya. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Aleluya. Él es la resurrección y la vida. Mire que lo que dice Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué? Porque Jesús en su muerte y en su resurrección venció al pecado, venció a la muerte, venció al diablo, y por eso usted y yo tenemos que aprender a vivir como Él quiere. Amén, hermanos. Andemos en nueva vida. Vivir en nueva vida. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 19 al 20. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Fíjese, hermanos, Jesús resucitó. Mire, Eliseo resucitó al hijo de la tsunamita, ¿sí o no? Sí, amén. Elías también resucitó a otro, ¿sí o no? Jesús, mire, Eliseo resucitó muerto a otro muerto, porque dice que los huesos de Eliseo, cuando el muerto cayó en los huesos de Eliseo, ese salió, se revivió. Jesús resucitó a Lázaro, ¿sí o no? Amén. Pedro resucitó a Dorcas. Jesús resucitó a la hija de Jairo. ¿Volvieron a morir? Sí. Sí, volvieron a morir. Ahora, en diferencia de esa resurrección a la resurrección de Cristo, ¿cuál es? Que Cristo vive. Que Él vive. Él está a la diestra del Aleluya. Padre, hermanos. Él está vivo. Yes. Él vive. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Amén. Gloria a Dios. Esa es la esperanza que tenemos. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, cuando vemos los puntos específicos, hermano, Jesús tuvo victoria sobre la muerte. ¿Ya leyó Corintios 19? Ya. 15. 15, 19 y 20. Ya, ok. Entonces, mire, mi amado hermano, Jesús tuvo la victoria sobre la muerte. La resurrección de Jesús es la base de la fe cristiana. Esa es nuestra base. Su resurrección es nuestra base. Amén. Usted y yo tenemos que saber que si morimos, para Él morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Sea que muramos, o sea que vivamos, somos del Señor, hermano. Aleluya, amén. Por eso, hermano, qué bonito ese versículo, ¿va? Que dice: estimada es a Jehová la muerte de los santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. ¿Cuántos quieren ser estimados por el Señor? Aleluya. Tiene que morirse ahorita. Aleluya. Sí. Aunque somos estimados, ¿verdad, hermano? Entonces, hermano, fíjense que es en Él nosotros encontramos todo. En Él nosotros encontramos victoria. En Él nosotros encontramos paz. ¿Cómo nosotros le vamos a dar la espalda a Cristo, hermanos? Número 2. En su resurrección, hermano, usted y yo tenemos vida eterna y salvación. Para el creyente, la Pascua significa la esperanza de la vida eterna y la salvación. Así como Cristo resucitó, el creyente resucitará a una vida nueva. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14? Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y qué más sigue diciendo? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Donde Él está, usted y yo vamos a ir a estar ahí. Entonces, ese es el efecto, hermano, de la resurrección de Cristo. Él trajo vida nueva. Amén.
Aparte de ello, en la resurrección nosotros vemos un nuevo comienzo. La fe en Cristo marca un nuevo comienzo. Un paso de la esclavitud del pecado a la libertad y la vida en Él. Es comparable al paso de Israel de la esclavitud a la libertad. Es similar. Israel salió de Egipto de la esclavitud a la libertad. Y lo mismo es en nuestras vidas. Solo que nosotros, hermanos, a una esperanza gloriosa, a una esperanza incorruptible. Esa es la que nos está esperando. ¿Qué dice? ¿Tiene Juan 14? ¿Sí? 14:3. Léalo por favor, desde el 1 al 4 lea. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Amén, hermanos. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo, hermanos? Entonces vivamos para Aleluya. Cristo. Hagamos su voluntad. Yo voy a invitar a los hermanos de la alabanza a que pasen. Bendito el nombre de Jesús.